cómo hacer la interacción, ¿no? Entonces, y ya las células inmunes, pues ya las vimos, ¿no? Entonces, de la inmunidad innata, ya vimos a las células que son los granulocitos, monocitos, las células dendríticas, y así, ¿no? En la inmunidad adaptativa, van a ser los linfocitos. Entonces, antes se decía que siempre la inmunidad adaptativa, que son del lineaje, así se le conoce a las células del mismo tipo, al lineaje de los linfocitos, que son, por ejemplo, acá en las innatas, que son las células NK. Las células NK son células que son linfocitos como tal, ¿no? Aunque su función es innata, como después vamos a ver. Y tenemos otros que mencionó alguien ayer, algunos compañeros, compañeras, que eran los linfocitos gamma delta, ¿no? Entonces los linfocitos gamma delta están como que en medio de estos dos. Entonces los gamma delta, ahí según yo dibujé unos signos griegos, ¿no? Entonces los linfocitos gamma delta están entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y hay otras células que después nada más las voy a mencionar, no las vamos a ver. Son células especializadas que están siempre entre estos dos rangos, ¿no? Esto es para que veamos que la inmunidad no es así de cosas separadas, sino va gradualmente siendo más compleja, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos esto y están las células epiteliales y los fibroblastos, vamos a ver específicamente qué son y qué función tienen los PRRs. O sea, qué pasa cuando un receptor de reconocimiento de patógenos se empieza a activar, ¿no? Células dendríticas, NKs, y abajo decía inmunidad adaptativa y eran linfocitos. ¿Y qué era lo que había puesto entre uno y otro? Ah, los linfocitos gamma delta. Ah, ya. Bueno, Gracias. de nada. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando llega este evento aquí, ¿no? Entonces, aquí teníamos que estos sean los PRRs, ¿no? Entonces, los PRRs o receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Son un conjunto de receptores que están especializados en reconocer moléculas conservadas entre los microorganismos, o sea, los PAMs. Y estos receptores, hay muchos tipos. Hay tantos grupos hay que se les va asignando un nombre, ¿no? Entonces nosotros, para fines prácticos, porque de por sí el curso normal es breve para todo lo que se sabe de inmunología, pues para el curso de verano tenemos que ver algo un poco más concreto. Entonces nosotros como ejemplo, o sea, como lo que vamos a tomar es un solo grupo que es de los más importantes, de los PRRs, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a describir y vamos a describir qué efecto tiene entonces esta unión. Bueno, los PRRs, como les decía, hay muchos grupos de receptores que caen dentro de esto, ¿sí? Y un grupo muy importante es un grupo que se conoce como TLRs, ¿eh? Y ahorita les voy a explicar qué significa TLRs. Entonces, los TLRs son PRRs, o sea, los TLRs es un grupo de receptores que pertenece a los receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí?
Los TLRs, lo que quiere decir su nombre, o bueno, las siglas, es TOL, o sea, T-L-L, like, ¿sí? Receptors. Entonces quiere decir receptores tipo TOL. Eso es lo que quiere decir TLR. Entonces, TLR es un tipo de PRR, o sea, un tipo de receptor de reconocimiento de patógenos, y lo que quiere decir es receptor tipo TOL, ¿no? ¿Por qué se llama así? Bueno, la historia de esto es porque cuando se estaba estudiando la mosca por un grupo de alemanes, la mosca de la fruta, que se utiliza mucho para genética, para estudiar genética. Si se acuerdan de Mendel, pues él estudiaba con los chícharos y estudiaba las moscas de la fruta para ver rápidamente qué pasaba de generación en generación, y ahí sacó sus leyes, ¿no? Las leyes de Mendel. Entonces, la mosca de la fruta es un modelo que se estudia mucho para desarrollo embrionario, genética, etcétera, ¿no? Y ahora inmunología también. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, existía un gen que se llamaba TOL, bueno, que le habían dado el nombre de TOL. Este gen en la mosca de la fruta, lo que hacía es que se le eliminaba en las larvas, y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que las larvas no se les desarrollaba bien el, ¿cómo se llama? El cordón neurológico. Es decir, lo que sería el equivalente a nosotros a la espina, a la médula espinal, se le desarrollaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí se relacionó que este gen llamado TOL era un gen relacionado al desarrollo embrionario, ¿no? Hasta ahí, pues iba bien todo. Entonces estaba relacionado al desarrollo embrionario. ¿Qué pasó después? Pues como todo investigador, si esto sucedía en una larva, pues quisieron ver entonces qué función tenía en un adulto. Entonces cuando lesionaban este gen, pero en un adulto, aquí es una larva y aquí es un adulto, en lugar de ver alguna malformación o que empezara a suceder algún problema de tipo neurológico, lo que sucedía es que empezaban con fuertes infecciones, principalmente por hongos. Entonces, las moscas empezaban a llenarse de hongos. Entonces, ¿cuál era la conclusión lógica que ellos sacaron? Pues que este gen pues tenía que estar relacionado a la inmunidad, porque si lo eliminaban y se llenaban de infecciones, significaba que este gen de alguna forma tenía que estar participando en la inmunidad, ¿sí? Entonces, estos receptores se les conoció, en el caso de la mosca se le sigue conociendo como TOL. O sea, el receptor TOL en la mosca es un receptor que reconoce a los patógenos a través de sus PAMs. En el caso de los mamíferos y de todos los vertebrados, pues obviamente esto despertó mucha curiosidad y se empezó a investigar si el humano también lo presentaba, y el ratón, que es el modelo, y se encontró que sí existía, aunque había muchas variedades de este receptor. Entonces, por eso el nombre que se le asignó cuando se encontró en el mamífero, en el humano y en el ratón, se le puso este nombre porque aunque tienen funciones muy parecidas y todo, pues sí tienen ciertas diferencias, y entonces por eso se le conoce como receptores tipo TOL, ¿no? Esto de aquí pues es para que entiendan un poquito de dónde se origina esa palabra, ¿no? No sé si les queda claro o tienen alguna duda. Se supone que si falta el gen, en una larva se hace el desarrollo embrionario Embrionario. más. Sí, sí no se les desarrolla su cordón nervioso y entonces hay un mal desarrollo embrionario. Y ya en los adultos lo que sucede es que se infectan en lugar de que haya un desarrollo anormal.
O sea, quiere decir que este adulto se le lesiona, o sea, es decir, se le bloquea el gen ya hasta que es un adulto. Y entonces cuando se infecta, ¿no? Y ahí es donde se vio pues que tenía una relación. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Bueno, todos están, o sea, estamos todos en el mismo canal. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya que vimos esto, pues es muy importante, les voy a decir por qué es muy importante los TLRs. Voy a borrar este pedacito de las larvas. Entonces, lo que se vio fue que empezaron a existir TLRs, o sea, estos receptores para patrones que reconocían diferentes componentes. Por ejemplo, se les empezaron a dar nombres, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, uno de los más conocidos, se les fueron dando nada más el número. TLR4, por ejemplo, reconoce el lipopolisacárido bacteriano, ¿sí? Entonces, el lipopolisacárido bacteriano solo lo reconoce este TLR que es 4, ¿no? Y hay otros TLRs que van cambiando un poco su estructura y por lo tanto reconocen cosas diferentes. Y por ejemplo está TLR3 y TLR9, ¿no? Y estos lo que reconocen son ácidos nucleicos, o sea, DNA y RNA, ¿sí? Pero de origen microbiano. Okay. Y así, todas las especies que se han investigado, incluyendo aves, etcétera, tienen muchos TLRs. El que más tiene es el ratón, es el que más se han descubierto. También porque el ratón es el organismo que más se estudia en inmunología, ¿no? O sea, no quiere decir que el ratón tenga más que el humano, pero es el que más se ha estudiado. Entonces, por ejemplo, en el caso del humano, está desde TLR1 hasta TLR11. Hasta aquí iba, ¿no? Ahorita seguramente a lo mejor llevan el 13 o el 14, pero por lo menos hasta el año pasado iban al TLR11. Y cada uno va reconociendo diferentes componentes microbianos que se conocen como PAMs, ¿sí? Entonces, cada PAM es reconocido por un TLR diferente. ¿Sí? Y esto es importante porque entonces una célula o un organismo no solo reconoce patrones conservados de los patógenos, sino además distingue si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo, si es un protozoario el que lo está atacando. Y esto pues es sumamente importante, como vamos a ver más adelante, porque dependiendo cómo lo reconozca, o sea, como no tiene ojos, pues de alguna forma tiene que saber que lo está atacando para montar una defensa especializada. Entonces, si es el R4 el que se activa, pues entonces será lipopolisacárido y por lo tanto la célula reaccionará como si la atacara una bacteria, ¿no? Si es TLR3 o TLR9 los que se activan, lo que le estará indicando a la célula es que quien lo está atacando es un microorganismo de vida intracelular. Entonces puede ser un virus o puede ser, por ejemplo, una bacteria intracelular, ¿no? Como cual, pues tenemos a micoplasmas, tenemos a Brucella y por supuesto tenemos a Mycobacterium, ¿no? Pues tenemos aquí a Mycobacterium. Entonces, y también hay protozoarios, ¿no? Ustedes saben que también hay muchos protozoarios de vida intracelular. Entonces, si se fijan, lo que funcionan los TLRs son sensores que están detectando si hay o no hay un microorganismo que los esté amenazando, pero además, dependiendo del tipo de TLR,
van a saber más o menos qué tipo de microorganismo se va a detectar, ¿no? Porque es muy importante saber si lo que te ataca es una bacteria, o lo que te ataca es un virus, o es una intracelular, o es un protozoario, ¿no? O incluso un hongo acá de vida extracelular. ¿Sí? ¿Sí se entiende bien? Sí. Ok, porque si tienen dudas, a partir de aquí, ahorita vamos a ver cómo es que se va a montar una respuesta específica por el sistema inmune adaptativo, aunque estos, los TLRs, principalmente los tienen las células innatas, porque son las que están aquí en la línea de pelea. El sistema inmune adaptativo está unido a lo que le envíe de mensaje el innato, ¿no? Entonces, por eso esto es muy importante, lo de los TLRs. Bueno, voy a borrarlos porque ahorita vamos a continuar. Ya que les expliqué esto, vamos a ver entonces qué pasa cuando, aquí tomando otra vez el ejemplo de una mucosa, qué pasa cuando un PAM se une a un PRR, ¿no? Uy, hay un plumón. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que aquí, por el momento, ¿no? Le voy a poner aquí a los TLRs, le voy a poner aquí así entre paréntesis que vamos a hablar de los TLRs. Esto quiere decir que nosotros nos vamos a enfocar a este grupo, pero que les quede claro que no hay nada más TLRs como PRR, sino hay otro tipo de receptores, ¿sí? Pero estos son los más importantes que pueden aprender, porque de aquí van a ver que se entiende inflamación y todos los procesos de defensa, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de barreras físicas y químicas, ¿no? De que las barreras físicas pues son los epitelios y las químicas son los componentes del moco y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando un microorganismo logra entrar en contacto con las barreras, que puede ser, por ejemplo, en este caso yo puse intestino, pero podría ser el epitelio bronquial o podría ser la piel, ¿no? O la mucosa, por ejemplo, la genital para enfermedades de transmisión sexual como la brucela, etcétera. Entonces, cuando el microorganismo logra tratar de adherirse aquí y se acerca mucho, ese es el primer punto de una infección. No sé si vieron esto o no en micro, pero el punto clave de un microorganismo para que logre, en el caso de las bacterias, para que logre iniciar una infección, se le conoce como adhesión. O sea, la célula bacteriana de alguna manera se tiene que estabilizar en la mucosa para que pueda empezar a ejercer sus mecanismos de virulencia, ¿no? Los mecanismos de virulencia, ¿cuáles existen? Pues están las toxinas, ¿no? Las exotoxinas, están la invasión, es decir, invaden directamente a la célula y se meten en ella para tratar de atravesar esta barrera. O están otros mecanismos como es la lisis de la célula, ¿no? Entonces hay bacterias que le inyectan una toxina a las células epiteliales o a las células que están infectando para matarlas y entonces queda abierto este pedazo y empiezan a introducirse, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, en el momento, lo voy a poner aquí un esquema un poco más grande de lo que está pasando aquí. Entonces, yo tengo aquí a un microorganismo, ¿no?, que logró superar las barreras que son el moco, etcétera. Y entonces aquí lo tengo, le voy a poner como si fuera un flagelo y aquí sus cositas, ¿no? Sus fimbrias. Y entonces, ¿qué es lo que hizo esta bacteria? Se logró adherir aquí a las microvellosidades de una célula epitelial, ¿no? Entonces, aunque este parezca Bart Simpson, pues no es Bart Simpson, ¿no? Es una célula epitelial, ¿sí? Y habíamos dicho que aquí estaba su membrana basal. Entonces, cuando se logra adherir componentes de la bacteria, como en este caso, pues vamos a hablar de el lipopolisacárido, ¿no? Entonces, esto que está aquí es el lipopolisacárido, que es componente. Y entonces, este lipopolisacárido lo que va a hacer es
unirse o ser detectado. Se lo voy a poner en otro color para que se pueda ver. Lo que va a hacer es unirse a un receptor que ya habíamos visto que es un PRR, pero en este caso el lipopolisacárido va a interactuar con un TLR, ¿sí? Y entonces, si es lipopolisacárido, pues voy a tomar como ejemplo que sería el TLR4, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en esta unión? La célula está interpretando que hay un microorganismo que lo que está haciendo es intentar destruirla, invadirla o dañarla. Entonces, cuando se sucede esta unión de aquí, tiene que haber una respuesta, ¿no? Entonces, les había dicho que como todo receptor, cuando se une a su ligando, lo que va a suceder es una señal, ¿no? Entonces, va a mandar una señal al núcleo y entonces en el núcleo lo que va a suceder es que se va a activar genes, ¿no? Genes de respuesta inmunológica en este caso. Entonces, ¿qué respuestas va a dar? Pues como es una célula epitelial que está fija, que no se puede mover como un macrófago ni como un leucocito, entonces lo que va a hacer esta célula epitelial es empezar a enviar señales, ¿no?, a sus vecinas para que se preparen para el proceso que está sucediendo. Entonces yo aquí tengo la otra célula epitelial así, y entonces esta célula epitelial vecina lo que va a hacer cuando reciba la señal porque se activó el TLR, ¿sí?, lo que va a empezar a hacer es, déjenme admitir a un compañero suyo, lo que va a hacer es aumentar sus funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? Sus funciones es ser barrera física y es ser barrera química, ¿no? Entonces, de la interacción del lipopolisacárido con el TLR4, sucede una señalización al núcleo, es decir, se activan moléculas que están en el citoplasma para señalarle al núcleo que está sucediendo un evento de estos, y cuando se activan estos genes, la respuesta va a ser llamar a sus vecinos, y un vecino va a llamar a otro y a otro y a otro. Entonces se va a empezar a hacer un proceso en cadena. Y la consecuencia que va a traer esto es que se van a aumentar de actividad, va a aumentar la actividad, me quedo cortito, la actividad de las barreras. ¿Qué barreras? Pues ya habíamos dicho que había físicas y químicas. Ejemplos de qué es lo que va a empezar a suceder. Lo que va a empezar a suceder es que se va a producir una unión más estrecha de los epitelios. Entonces, por si no vieron epitelios, uniones estrechas entre los epitelios, pues los epitelios están así, como los dibujé, pero si nos hacemos un acercamiento, en realidad están unidas de la parte apical, y de la parte media y basal están más separadas, ¿no? Y por esto, esta unión que está aquí, lo único que pueden pasar son moléculas de agua y electrolitos. Es por este canal que hay entre las dos células epiteliales, es lo único que puede pasar. No puede pasar ni péptidos, ni proteínas, ni aminoácidos, ni ácidos grasos, ni nada. Esos tienen que pasar aquí por un proceso de endocitosis, ¿no? Bueno, eso pues espero que lo hayan visto en otras materias. ¿Sí? Entonces, las emociones, quiere decir que algo está aumentando. Si les pongo varias, quiere decir que aumentó muchísimo, ¿no? Entonces, aumenta, ¿sí?, la secreción de moco. Eso del sistema respiratorio se empieza a manifestar como tos, ¿no? Entonces empezamos a tener tos, todos los organismos,
vertebrados porque empiezan a hacer esto los bronquios. O sea, empiezan a hacer todas estas funciones para tratar de combatir a un microorganismo. Entonces, moverse así los músculos lisos de la tráquea y los bronquios, y también en el caso de como cólicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cólico que se estuviera exprimiendo. Si es el uretero, la uretra, pues también el músculo liso, que ese órgano tubular, lo que está haciendo es esto, ¿no? Tratar de producir mucho moco y al mismo tiempo al hacer esto, lo está tratando de hacer avanzar. Y algo bien importante es que las células epiteliales de las mucosas tienen dos estructuras en la parte apical, ¿no? Y esto es importante. Entonces tienen microvellosidades, como vimos aquí. ¿Y qué otra cosa? ¿Se acuerdan alguien qué otra cosa tiene aparte de microvellosidades? ¿O qué pueden tener aparte de microvellosidades? ¿No? ¿Nadie? Pues tienen cilios, ¿no? Entonces también hay cilios. Entonces, esto es importante porque microvellosidades y cilios son cosas muy distintas y por lo tanto están en órganos, en mucosas de órganos muy distintos. Entonces, las microvellosidades las vamos a encontrar principalmente en lo que es una zona o un órgano de tipo digestivo. ¿Por qué en un órgano de tipo digestivo? Porque la microvellosidad lo que hace es aumentar, al hacer pliegues pequeños así, lo que hace es aumentar la superficie de contacto con los nutrientes y entonces pueden absorberlo mejor. Y en cambio los cilios lo que representan son movimiento. Es decir, los cilios se mueven para empujar el moco, ¿sí? Entonces, las microvellosidades no tienen movimiento, se mueven con la misma célula cuando está haciendo peristalsis o movimiento segmentario. Pero los cilios lo que hacen es moverse, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué tipo de células tienen cilios, ¿no? Y esto va a ser importante para todo lo que vamos a ver. Bueno, entonces, como nos queda menos de un minuto, voy a cerrar la sesión y en 10 minutos regresamos, ¿sí?